Cada vez que una duela del suelo crujía en la casa de Julián, veía cómo su párpado izquierdo temblaba con fastidio. Llevo 78 años en este mundo y la vida me ha enseñado a notar hasta los gestos más mínimos. Trato de moverme sin hacer ruido, pero las rodillas ya no responden como antes y caminar con soltura es un reto. Esta mañana, al bajar a la cocina, encontré a mi hijo ya sentado con su taza de café y un periódico abierto. Ni siquiera levantó la cabeza, solo se le tensaron los hombros dejando ver su molestia. «Buenos días, Julián», dije mientras me dirigía a la cafetera. Él murmuró algo sin despegar la vista de las páginas. Su esposa Rosa, de pie junto a la estufa, se giró y me lanzó esa sonrisa suya de compromiso, la que nunca llega a sus ojos. «Kermit, te dijimos que el desayuno era a las 7. Son casi las 8. Los huevos revueltos están fríos». Miré el reloj 7:35. Aquí el tiempo siempre parece ir en mi contra. «Lo siento, Rosa. Prepararé algo yo mismo». «Y dejar todo hecho un desastre en mi cocina», replicó negando con la cabeza. «Come lo que tengas y no olvides tomar tus pastillas hoy. Las dejaste en la mesa ayer, las guardé en tu cuarto». Mi cuarto. Un cuartito al final del pasillo, lo que antes fue la oficina de Julián, convertido ahora en la habitación de un viejo. Asentí agradecido y me senté frente al escritorio. Julián pasó la página del periódico con tal ruido que parecía querer generar un viento que me empujara de regreso arriba. Así empiezan mis mañanas en San Esteban del Río, el pueblito donde he pasado toda mi vida. Primero con mis padres, luego con Isabel, mi esposa, y ahora aquí en casa de mi hijo, esa misma casa que pudo comprar gracias a que yo vendí la mía. ¿Vas a recoger a Mateo de la universidad hoy?, pregunté intentando iniciar conversación. Julián por fin bajó el periódico y me miró como si le hubiera preguntado si planeaba asaltar un banco. «Es miércoles, papá. Mateo viene el viernes como siempre. Anoche lo mencioné en la cena». Intenté recordar aquella cena, o más bien, forzar la memoria. Julián y Rosa charlaban de facturas del trabajo de los vecinos. De todo menos de mí. Yo solo estaba allí como un mueble olvidado en el desván. «Claro, lo siento. Es que me confundí». Rosa me puso enfrente un plato de huevos. La yema estaba dura y el tocino hecho carbón. «No sé por qué preguntas», dijo limpiándose las manos en el delantal. «De todas formas, no sales de casa para verlo», sonó a reproche. «Desde que tuve una neumonía leve el invierno pasado, han convertido mi salud en excusa para mantenerme encerrado. No deberías salir con este clima, papi. Hace demasiado calor para ti, papi. Podrías caerte y romperte la cadera, papi». Cariño envuelto en alambre de púas. Terminé el desayuno y subí a mi cuarto. Por la ventana se veía el patio césped perfectamente cortado, muebles de jardín y una parrilla que solo encienden cuando hay visitas. Antes tenía mi propio huerto pequeño pero mío. Sembraba jitomates y calabacitas. Isabel cuidaba rosas. En los buenos años cosechábamos tanto que compartíamos con los vecinos. Aquí ni siquiera puedo plantar perejil sin pedirle permiso a Rosa. Saqué un viejo álbum de fotos de la mesita. La tapa de cuero estaba gastada, las páginas amarillentas por los años. Allí estábamos Isabel y yo el día de nuestra boda. Ella con un vestido blanco sencillo, yo con el traje prestado de mi hermano. Allí estaba el pequeño Julián con su primera bicicleta. Allí los tres en un picnic a la orilla del lago. Intento recordar cuándo cambiaron las cosas, en qué momento mi hijo empezó a mirarme como una carga en lugar de como su padre. Quizá fue cuando Isabel murió hace 6 años. El cáncer se la llevó en apenas 3 meses. De pronto me encontré solo en nuestra casita demasiado grande para un hombre solo. Julián y Rosa venían los domingos siempre con prisa por marcharse. Hasta que un día Julián me dijo: «Papá, tú y mamá siempre dijeron que querían ayudarnos a comprar una casa más grande. Encontramos una excelente, pero no tenemos suficiente para la entrada». Observé alrededor la casa que Isabel y yo habíamos comprado tras 3 décadas de trabajo en la maquila. No era elegante, pero sí cálida nuestra. «Podría darte dinero», dije. En ese momento Julián carraspeó. «En realidad, pensábamos en otra cosa. ¿Podrías vender esta casa? Es demasiado grande para ti sola y costosa de mantener. Te recibiríamos con nosotros. Tendríamos mucho espacio». Recuerdo cuánto tiempo permanecí en silencio.
Entonces Isabel me dijo antes de partir: «No vendas la casa, Kermit. Es todo lo que te quedará». Pero había en la voz de mi hijo un tono que hacía años no escuchaba, como si realmente me necesitara. «Vamos a ser una sola familia, papá», añadió. «A Mateo le vendría bien pasar más tiempo con el abuelo. Mateo, mi nieto, es el único que se alegra de verdad al verme. Con sus 17 años se parece más a mí que a Julián». Vendí la casa. El dinero se fue directo a la entrada de la nueva vivienda de Julián y Rosa, una casa de 3 plantas y 4 cuartos en un buen barrio. Incluso aparecí como coprestatario en la hipoteca porque Julián tenía mal historial crediticio. Pensé que aquello nos uniría más. Me equivoqué. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Rosa entró sin esperar respuesta. «Kermit, voy a la tienda. ¿Necesitas algo?» «No, gracias». «Está bien, no olvides tomar tus medicinas y por favor no toques el termostato». La última vez que lo moviste, la factura de la luz se disparó. Se marchó sin cerrar la puerta. Un detalle pequeño pero revelador. En esta casa ni siquiera me conceden el derecho a una puerta cerrada. Me acerqué a la ventana. El día estaba despejado y radiante. En jornadas así, Isabel y yo íbamos al parque. A ella le encantaba dar de comer a los patos, aunque el letrero lo prohibiera. «Las reglas son para la gente sensata, Kermit no para la gente feliz», solía decir mientras lanzaba migas al agua. La voz de Julián subió desde abajo hablando por teléfono. «Sí, claro, no. Ya sé que el pago está atrasado. El dinero llegará la semana que viene cuando llegue la pensión de papá». No tendremos más problemas como este. Ahí estaba mi pensión convertida en el último clavo del ataúd. Cada mes gran parte de ella va a cubrir la hipoteca de una casa donde me siento como un extraño. Julián y Rosa trabajan, él como encargado en una tienda de electrodomésticos, ella como recepcionista en una clínica dental. No son pobres, pero de alguna forma mi pensión se volvió imprescindible en sus cuentas. La primera vez que Julián me pidió dinero fue un mes después de mudarme. «Papá, salió un gasto imprevisto. ¿Podrías ayudarme este mes?» Lo hice. Y lo volví a hacer. Ahora ya no es petición, es obligación. Cada día 15 le entrego un sobre con dinero. Nunca me agradece, solo asiente como si yo cumpliera con una tarea impuesta. El celular de la mesita vibró. Era un mensaje de Mateo. «Hola, abuelo. ¿Cómo estás? Te veo el viernes. Te llevaré algo interesante». Sonreí. Mateo es un rayo de luz en mi vida. Estudiante de primer año de universidad, viene casi cada fin de semana y siempre tiene tiempo para mí. Jugamos ajedrez, vemos películas clásicas o simplemente platicamos. A veces creo que es el único que me ve como persona, no como un cajero automático o un estorbo. Le respondí cuidando de no equivocarme al escribir. Mis dedos ya no son tan rápidos como antes. No puedo esperar. Cuídate. Después de comer, cuando la casa quedó vacía con Julián en el trabajo y Rosa en sus recados, bajé al patio. El sol me calentaba los huesos y cerré los ojos dejando que me acariciara el rostro. En el terreno vecino, la señora Gómez tendía ropa. Al verme, saludó con la mano. «Buenas tardes, señor Walls. Hacía mucho que no lo veía». «Hola, señora Gómez. Un día precioso, ¿verdad? Maravilloso. ¿Cómo está de salud? Mejor de lo que creen». Sonrió con complicidad. «Debe rondar los 70, pero aún maneja y acude 3 veces por semana a la piscina». «¿Sabe, señor Walls? Tenemos un grupo en el centro comunitario los miércoles. Juegos de mesa, tertulia y a veces baile. Debería animarse a venir». Tal vez, respondí, aunque sabía que Julián pondría cualquier excusa para impedirlo. «No es seguro, papi. Podrías perderte, papi. ¿Y si te enfermas, papi?» Esa noche, cuando todos estábamos reunidos en la cena, Julián soltó la noticia. El domingo vendrían visitas, su nuevo jefe y la esposa. Rosa se tensó. «El domingo. Pero yo pensaba ir a casa de mi hermana. Lo sé, cariño, pero es importante para mi carrera. Necesitamos causar una buena impresión». Su mirada se deslizó hacia mí y ya intuía lo que vendría después. «Papá, sería mejor que cenaras en tu cuarto esa noche». Dejé el tenedor con lentitud. «¿Te avergüenzas de mí, Julián?» Claro que no, contestó con un suspiro de fastidio.
Es que Ramón, mi jefe, es muy exigente. Todo tiene que salir perfecto. Y tú, bueno, a veces se te cae la comida o dices algo fuera de lugar. Lo entiendo, respondí, aunque lo único que realmente comprendí fue que mi propio hijo me consideraba un estorbo. Tras la cena regresé a mi habitación y me senté en la cama. El retrato de Isabel colgaba en la pared. Suelo hablarle cuando la soledad me pesa. Tenías razón, querida. No debimos vender la casa. Imaginé su respuesta. Nunca es tarde para arreglar las cosas, Kermit. Pero, ¿cómo la casa está vendida el dinero invertido en un lugar donde soy un fantasma? Mi pensión paga la hipoteca y mis ahorros apenas me alcanzarían para unos meses viviendo por mi cuenta. Estoy atrapado en mi propia ingenuidad. Al día siguiente, mientras revisaba el armario, encontré una caja con cartas notas de Isabel cuando viajaba por trabajo desde la maquila postales de Julián en el campamento de verano, escritos de amigos, la mayoría ya fallecidos. Y entre ellas un sobre con la escritura de la casa donde aparecía como coprestatario. Leí los términos con cuidado. Mi firma estaba junto a la de Julián. Legalmente tengo tanto derecho a la vivienda como él. Lejos de darme alivio el hallazgo, me dejó un sabor amargo cuánto nos habíamos distanciado. Alguna vez sostuve su manita mientras daba sus primeros pasos. Le enseñé a andar en bicicleta, trabajé turnos dobles para pagar su universidad. Y ahora solo soy una partida más en su presupuesto, un mueble incómodo que no se puede tirar porque todavía genera dinero. Esa noche, cuando Mateo llegó de la universidad, la casa se llenó un poco de luz. Entró con su entusiasmo habitual, me abrazó tan fuerte que por un instante me sentí 20 años más joven. «Abuelo, te traje algo». Sacó un libro de su mochila, una edición antigua de Moby Dick. Lo encontré en una librería de segunda mano cerca del campus. «¿Recuerdas que dijiste que era tu favorito?» Lo tomé con las manos temblorosas. Tapa dura, letras doradas, páginas ligeramente amarillentas. «Mateo, esto es maravilloso. Gracias». «Oye, eso es un libro». Julián entró en la sala y echó un vistazo. «Mateo, ¿por qué gastas dinero en tonterías? Papá ya tiene un montón de libros que ni abre». «Esta es una edición especial, papá», respondió Mateo con un deje de molestia. «Y al abuelo le gusta leer». «Claro», dijo Julián encogiéndose de hombros. «Solo no olvides mostrarme tus calificaciones del semestre. Estamos pagando mucho por tu educación». Cuando se fue, Mateo rodó los ojos. «Lo siento, abuelo, siempre es igual». «No siempre», respondí, aunque mentía. «Tu padre solo se preocupa por tu futuro». Pasamos la tarde jugando ajedrez. Mateo habló de la universidad, de sus amigos, de un profesor de historia tan monótono que la mitad de la clase se quedaba dormida. Yo escuché, reí, y por un momento me sentí necesario, importante, vivo. Pero cuando Mateo se quedó dormido, la realidad regresó. Me quedé en mi cuarto mirando los papeles que había hallado durante el día. Coprestatario. Esa palabra giraba en mi cabeza como disco rayado. Recordé al cajero del banco explicándome: «Ambos son responsables de los pagos, señor Walls. Si uno deja de pagar, el otro debe cubrir todo». En aquel entonces no le di importancia. Claro que ayudaría a mi hijo. No es para eso la familia, pero ¿y si le daba la vuelta a la situación? ¿Y si dejaba de pagar? La idea cayó sobre mí como un relámpago. Sentí una extraña emoción. Por primera vez en mucho tiempo vi un camino para recuperar el control de mi vida. Dejé los papeles a un lado y me acerqué a la ventana. La noche estaba despejada con un cielo lleno de estrellas. En algún punto entre esas luces lejanas, Isabel me observaba. ¿Qué te diría? Siempre fue dulce pero justa. A veces hay que ser firme, Kermit, para que la gente entienda la verdad, solía repetirme. Ya había tomado mi decisión, aunque debía prepararme. No me hacía falsas ilusiones. Si daba ese paso, no habría marcha atrás. Julián jamás me lo perdonaría, pero quizás era la única forma de recuperar mi dignidad. Con ese pensamiento me acosté. Por primera vez en meses dormí con la certeza de que el día siguiente sería diferente, un día en el que ya no me sentiría invitado en una casa que no era mía. Desde la ventana de mi cuarto vi a Mateo guardar su maleta en la cajuela del viejo Ford. Otro domingo en la noche, otra despedida. Mi nieto me saludó con la mano y yo respondí al gesto.
Minutos después, el coche desapareció en la esquina dejándome un vacío. La casa volvió a hundirse en silencio. El fin de semana había volado como siempre que Mateo regresaba de la universidad. Alcanzamos a jugar ajedrez, pasear por el parque del barrio y ver una película del viejo oeste en la tele. Pero lo mejor fue el tiempo en el garaje donde Mateo restauraba una moto antigua que un vecino le había regalado. «¿Puedes creerlo, abuelo? Solo me falta una pieza y esta joya encenderá», dijo acariciando el tanque oxidado. «Un cigüeñal de una Indian Scout de antes de la guerra. Son raros, pero hallé uno en una subasta en línea». «¿Y cuánto cuesta?», pregunté imaginándomelo rodando en la carretera. «50», dijo rascándose la nuca. «Es algo caro, pero este modelo apenas se fabricó 2 años. Tendré que esperar a la próxima beca». Vi la decepción en su mirada. Mateo nunca pedía dinero. No era de esos. Estudia ingeniería, trabaja medio tiempo y vive con sencillez. Entonces decidí que quería darle un regalo. Al día siguiente, cuando Julián y Rosa se marcharon a trabajar, saqué la tarjeta bancaria que guardaba escondida. Eran poco más de $300, un fondo que había ahorrado de mi pensión para emergencias, como dicen. Pero pensé que hacer feliz a mi nieto era suficiente motivo. En el banco me atendió una muchacha muy atenta llamada Sara. Me explicó con paciencia cómo hacer la transferencia y no se molestó cuando tuve que comprobar 2 veces los números. «¿Es para su nieto, verdad?», me preguntó con una sonrisa. «¿Cómo lo supiste?». «Por la cara que tiene, parece feliz». Terminó la operación y me dio el recibo. «Qué afortunados son su nieto y usted». Salí del banco con el corazón ligero. Después pasé por la farmacia a comprar analgésicos para la espalda y unas gotas para los ojos, gastos que Rosa consideraba innecesarios. De regreso compré una barra de pan recién horneada y una botella de vino barato. Quería darme una pequeña celebración. Ya en casa llamé a Mateo de inmediato. «Revisa tu correo», le dije con emoción contenida. «Abuelo, ¿qué pasa?». «Solo revísalo». Escuché los clics del ratón y luego su grito sorprendido. «Abuelo, ¿en serio $300? Pero quiero que termines tu moto. Compra ese cigüeñal y lo demás». «Abuelo, no puedo aceptarlo, es demasiado». «Sí puedes», respondí firme. «Es mi dinero y yo decido en qué gastarlo. Considéralo un regalo de cumpleaños adelantado». «Gracias, abuelo». Su voz temblaba. «No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo llévame a pasear cuando esa belleza ruja». Reímos juntos y sentí un calor dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo hacía algo porque quería, no porque debía. El martes temprano me despertó un estruendo. La puerta de mi cuarto se abrió de golpe tan fuerte que chocó contra la pared. Julián estaba en el umbral con el rostro encendido de furia. Apretaba un papel arrugado en la mano. «¿Qué demonios, papá?», me gritó agitando el documento frente a mis ojos. «¿Qué demonios es esto?». Me incorporé lentamente en la cama tratando de enfocar. Eran las 7:30 de la mañana, demasiado temprano para tanto escándalo. «¿De qué hablas, Julián, de esto?». Me arrojó el papel al regazo. Un estado de cuenta. Mi estado de cuenta. $300 para Mateo, otros 50 en la farmacia. Y esto cuando apenas tenemos para la hipoteca. Doblé el extracto con cuidado. Así que Julián llevaba la cuenta de todo. Un hallazgo desagradable, aunque no inesperado. «Es mi dinero, Julián, mi pensión. Tu pensión». Soltó una carcajada seca. «¿Quién te da de comer? ¿Quién te da techo? ¿Quién te lleva al médico?». «Yo pagué casi todo por esta casa», le recordé en voz baja. «¿Y qué? ¿Crees que es barato mantener a un anciano?». Julián empezó a dar vueltas por la habitación. «¿Sabes cuánto cuestan tus medicinas, tu comida especial? Y cuando rompiste tus lentes el mes pasado, guardé silencio. Cada palabra me caía como un látigo. Yo nunca pedí comida especial. Fue Rosa quien insistió en dietas porque no quería que acabara en el hospital y les cargara con más cuentas. «Te doy casi toda mi pensión cada mes», dije al fin. «No te basta». «No te basta», repitió. Julián se detuvo y me miró fijamente. «Papá, estamos ahogados en deudas. La hipoteca, el coche, la matrícula de Mateo. Y tú gastando dinero en piezas de moto. Es un regalo para mi nieto. Un regalo». Julián negó con la cabeza. «Vives en tu mundo.
Mateo no necesita regalos, necesita educación. Y para eso se necesita dinero. Tu dinero, por cierto. En ese momento, apareció Rosa en la puerta en bata y con el gesto preocupado. ¿Qué pasó? Escuché gritos. Papá decidió que puede despilfarrar mientras nosotros luchamos por llegar a fin de mes, soltó Julián. Rosa me miró y en sus ojos no había sorpresa, sino confirmación. Para ella siempre fui una carga, un problema, otra boca más. Entonces Julián adoptó ese tono paternalista que se le da a los niños. Ya lo hablamos, hay que coordinar cada gasto. La semana que viene toca pagar la hipoteca. Lo sé, respondí, y siempre te entrego el dinero a tiempo, pero una parte de la pensión es mía. Tengo derecho a gastarla como considere. Julián soltó una risa amarga. ¿Tuya, papá? ¿En serio, sin nosotros estarías en un departamento barato o en una residencia de ancianos? Yo vendí mi casa para que pudieras comprar esta, le recordé con un calor de rabia creciendo dentro. Soy coprestatario en la hipoteca. Sin mí no hubieras conseguido el préstamo. Y se supone que debo agradecerte de por vida. Julián se inclinó sobre mí amenazante. ¿Sabes lo que me dijo mi asesor? Que con el valor de tu antigua casa y lo que pusiste ya recibiste lo tuyo con creces, comida, techo, medicinas, todo lo que nos debes. Sentí que algo se quebraba por dentro. ¿Así que crees que te debo algo? Cruzó los brazos. ¿Quién te sostuvo cuando te derrumbaste tras la muerte de mamá? ¿Quién se aseguró de que comieras, de que tomaras tus medicinas? Me quedé helado. Así recuerda todo, no me derrumbé tras la muerte de Isabel, protesté. Y nunca me derrumbé. Sí tomaba un par de copas por las noches para acallar la soledad. Los primeros meses fueron duros, pero salí adelante yo sola hasta que tú me convenciste de vender la casa. Bajé la voz. Agradezco tu preocupación, pero eso no significa que tenga que darte toda mi pensión. Julián se inclinó su rostro a centímetros del mío. ¿Y dónde vas a vivir con los 100 pesos que te quedan al mes? ¿Qué vas a comer? ¿Quién te llevará al doctor? Encontraré la manera. En serio se irguió y negó con la cabeza. ¿Sabes qué, papá? Estoy harto. O me entregas toda tu pensión hasta el último centavo, o haces tus maletas y te largas. Ya veremos cómo te va por tu cuenta, Rosa, exclamó, aunque en su voz había más sorpresa que desacuerdo. Miré a mi hijo y casi no lo reconocí. ¿En qué momento aquel niño sonriente que amaba pescar y leer historietas de superhéroes se convirtió en este hombre frío y calculador? ¿Hablas en serio?, pregunté incrédulo. Su mirada era dura como piedra. Estoy harto de tus caprichos. Estoy cansado de que te creas el centro del mundo. O sigues nuestras reglas, o buscas un lugar en una residencia pública. A ver si te gusta compartir cuarto con 3 viejos más y comer a la hora que te digan. Me puse de pie despacio. Me temblaban las piernas, no de miedo, sino de rabia. Una rabia que llevaba años acumulándose. Voy por la segunda opción, dije mirando fijamente a los ojos de Julián. Que su seguridad se quebró. Me voy esta noche. Un silencio pesado cayó. Julián y Rosa se miraron. No lo esperaban. Creyeron que obedecería como siempre. No seas necio, papá, dijo Julián al fin. ¿A dónde irás? Ya no es asunto tuyo. Abrí el armario y saqué una vieja maleta, la misma con la que había llegado 3 años atrás. Dame una hora para empacar. Papá, ¿no puedes simplemente...? Sí puedo. Lo miré con una dureza que no imaginaba en mí. Me diste una opción y la tomé. Ahora sal de mi cuarto. Julián abrió la boca para replicar, pero en lugar de eso se dio la vuelta llevándose a Rosa con él. Me senté en la cama de golpe sintiéndome de pronto débil. ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde iría? Tengo algo de dinero guardado, pero no durará mucho. Mis amigos. Muchos ya murieron. Otros viven con sus hijos o en asilos. Miré la foto de Isabel en la mesita. Su sonrisa cálida, tan viva. Recordé nuestra última charla seria cuando ella ya sabía lo que venía. No dejes que Julián te quite la casa, me dijo entonces sujetando mi mano con sus dedos frágiles. Siempre ha sido demasiado práctico, demasiado parecido a mi padre. Es nuestro hijo, Liz, objeté. No es así. Te quiere a su manera. Sonrió débilmente, pero nunca entendió el valor de las cosas que el dinero no mide. Prométeme que tendrás cuidado. Lo prometí.
y rompí esa promesa en cuanto tuve la oportunidad. Con un suspiro hondo empecé a guardar ropa, unos libros, un álbum de fotos, medicinas, la cartera con lo que quedaba documentos. Todo cabía en una maleta, un resumen triste de 78 años de vida. Al salir de la habitación, Julián me esperaba en el pasillo. Su rostro estaba tenso, aunque ya no tan furioso. «Papá, hablemos», dijo en voz baja. «Entiendes que no tienes a dónde ir». «Esto es ridículo». Pasé a su lado en silencio rumbo a las escaleras. «Papá, no puedes irte así. Estás enfermo, estás viejo». «Sigo siendo tu padre», lo interrumpí al pie de la escalera, «y merezco el respeto que no me estás dando». «Respeto», Julián empezaba a alzarse de nuevo. «¿Y qué hay del respeto a la familia, a nuestras reglas, a nuestra economía?». Negué con la cabeza y bajé. En la sala, Rosa estaba en el sofá fingiendo leer una revista. Al verme entrar, levantó la mirada. «Kermit, no hagas tonterías», dijo Julián. «Solo está molesto. Podemos llegar a un acuerdo». «Un acuerdo», me detuve. «Dame toda la pensión o vete». «¿Qué clase de acuerdo es ese, Rosa?». Ella apartó la vista, incapaz de responder. Me dirigí hacia la puerta, pero la voz de Julián me detuvo. «Si te vas ahora, quizá no vuelvas». Me giré y lo miré. En sus ojos vi algo nuevo, miedo, inseguridad, o quizá la certeza de que su manipulación había fallado. «Eso es justo lo que planeo», respondí. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Mateo entró corriendo con el rostro lleno de angustia. «Abuelo, ¿qué pasa?», miró a su padre y luego a mí. «Recibí tu mensaje». «¿Cómo que te vas?». «Tu abuelo decidió que puede vivir solo», dijo Julián con sarcasmo. «Decidió ser independiente en su vejez». ¿Qué? Mateo se acercó. «Abuelo, ¿a dónde vas?». Le puse la mano en el hombro. «No puedo seguir aquí, Mateo. Tu padre dejó claro que no soy bienvenido en esta casa». «Papá, ¿qué hiciste?». Mateo se volvió hacia su padre con reproche. «Ni te atrevas a hablarme así», lo cortó Julián. «Esto es entre tu abuelo y yo. No te metas en cosas de adultos». «Abuelo, por favor», Mateo volvió a mirarme. «Quédate, lo solucionaremos. Puedo dejar la universidad y buscar trabajo». No respondí con firmeza. «Vas a estudiar. Eso no se discute». «Pero, ¿a dónde irás?», pensé. Hasta entonces no tenía un plan. Pero al ver la preocupación en su mirada, entendí que no podía simplemente desaparecer. «Tengo un amigo», dije, «Fabián Hernández. Trabajamos juntos en la planta. Vive cerca de aquí». Julián frunció el ceño. «Ese viejo borracho del taller no es un borracho», respondí sereno. «Y es mi amigo el único que me queda». Mateo me abrazó con fuerza. «Te visitaré, abuelo, cada semana». «No, no lo harás», intervino Julián con voz tajante. «Mientras vivas bajo mi techo y yo pague tu matrícula, harás lo que yo diga». «Entonces me voy», respondió Mateo sin soltarme. «Buscaré un trabajo de medio tiempo, viviré en el campus y perderé la beca». Julián negó con la cabeza. «No digas disparates». Me separé suavemente de mi nieto y lo miré directo a los ojos. «Tu padre tiene razón, Mateo. Necesitas estudiar. Es lo más importante, y yo estaré bien. ¿Lo prometes?». «Lo prometo». Lo abracé una vez más y después tomé la maleta para dirigirme a la puerta. Al salir al porche, giré por última vez. Mateo seguía en la entrada con el rostro marcado por el dolor. Detrás de él, las siluetas de Julián y Rosa parecían sombras fantasmales. «Te llamo», le dije a mi nieto antes de empezar a bajar las escaleras. Cada paso era un esfuerzo, no por las rodillas desgastadas, sino por el peso en el alma. Caminé por la calle que conocía de toda la vida. Cada casa, cada árbol, los coches que pasaban, la gente en sus rutinas. Nadie se fijaba en el anciano con la maleta. Era invisible para ellos como lo había sido para mi propio hijo todos estos años. Y sin embargo, con cada paso que me alejaba de la casa de Julián, sentía que mis hombros se aligeraban. Era como si una carga invisible acumulada durante años empezara a desvanecerse. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión por mí mismo, no por miedo ni por deber, sino porque era lo correcto. El futuro era incierto. No sabía si Fabián me recibiría, si tendría dinero suficiente, si aguantaría 1 o 2 meses.
Pero había algo seguro: ya no viviría en un sitio donde me humillaban, donde mi dignidad no valía nada, donde mi pensión importaba más que yo. Isabel siempre decía: nunca es tarde para empezar de nuevo, Kermit. Nunca es tarde para recordar quién eres. Y así avancé por las calles de San Esteban del Río con una vieja maleta y sentí un eco olvidado que se agitaba en mi interior. No era miedo, ni tristeza, ni amargura, era determinación. El taller mecánico de Fabián Hernández quedaba en las afueras del pueblo, en una zona industrial que en otros tiempos bullía de vida, pero ahora la mayoría de las naves estaban vacías. El viejo letrero Hernández Anijos hacía años que había desaparecido, y los hijos hacía mucho que no estaban. Uno se había marchado a California, el otro había muerto en un accidente de coche 15 años atrás. Solo quedaba Fabián, un tosudo descendiente de libaneses de 72 años que se negaba a jubilarse pese a la artritis y 2 infartos. Me quedé de pie frente a la reja de hierro sintiendo cómo la maleta me tiraba del brazo. Dentro del taller, la música sonaba a todo volumen, viejo rock and roll de nuestra juventud. A través de la puerta entreabierta vi la parte baja de un coche levantado en la grúa y un par de botas asomando de un overol grasiento. Fabián, grité al entrar. La música se apagó y un hombre corpulento con cabello canoso desordenado y barba espesa manchada de grasa salió rodando de debajo del auto. Me miró entrecerrando los ojos. ¿Qué demonios haces aquí? Y eso señaló la maleta con la barbilla. Necesito un sitio donde quedarme, respondí sin rodeos. Solo un par de días hasta que encuentre algo más estable. Fabián se limpió las manos con un trapo observándome incrédulo. Nos conocíamos desde hacía casi 50 años. Trabajamos juntos en la planta, salíamos a pescar, nos emborrachábamos después de jornadas largas. Él estuvo en mi boda, yo en el funeral de su esposa. Una amistad así no necesita explicaciones. ¿Tu hijo te echó de casa?, preguntó directo. Asentí sin encontrar sentido a mentir. Bueno, murmuró Fabián tirando el trapo sobre el banco de trabajo. Sube. Tengo un sofá y whisky. Creo que ahora mismo necesitas ambos. Encima del taller tenía un pequeño apartamento, 2 habitaciones, cocina y baño. Un piso de soltero algo descuidado pero limpio. Fabián dejó mi maleta junto al sofá y sacó una botella de Jack Daniels y 2 vasos del mueble. Cuéntame, dijo sirviendo un trago. Bebí sintiendo el ardor del whisky en la garganta y empecé a relatarle la venta de mi casa para ayudar a Julián. La pensión que cada mes desaparecía, la tensión creciente, el abandono, el regalo a Mateo y la pelea final. Fabián escuchaba en silencio, rellenándome el vaso de vez en cuando. Al terminar, negó con la cabeza. Siempre fuiste demasiado blando, Kermit. Ya te lo dije, no vendieras la casa. No confíes en ese pequeño embaucador. Es mi hijo, suspiré. Fabián bufó. Mi Ramiro también es mi hijo. ¿Y eso qué? Sigue siendo un tarugo. Sabes que no me llama desde hace 6 años. 6 años. Y un día aparece pidiéndome dinero para un negocio. ¿Y se lo diste? Claro que no, rió con ironía. Lo mandé al diablo. ¿Y sabes qué? Encontró la plata por otro lado y ahora tiene su propia constructora en San Diego. A veces los muchachos necesitan una patada en el trasero, no una mano tendida. Sonreí débilmente. Fabián siempre había sido brutalmente sincero. Quizás por eso éramos amigos, decía en voz alta lo que a mí me daba miedo pensar. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Cuál es tu plan? Plan, me encogí de hombros. Buscar un lugar que pueda pagar tal vez un trabajo de medio tiempo. A tu edad y con la espalda hecha polvo, me cortó. No, hombre, necesitas otra cosa. Tienes que darle una lección a ese chamaco malagradecido. ¿Qué clase de lección?, pregunté agotado. Él ya decidió que soy solo un gasto que no vale la pena. Fabián se inclinó hacia adelante con un brillo travieso en los ojos. Dijiste que figurabas como coprestatario de la hipoteca, no asentí. Y el dinero de los pagos sale de tu cuenta. Sí, cada 15 de mes. Fabián sonrió de oreja a oreja mostrando su diente de oro. Entonces tienes poder, compadre. Mucho poder. Lo miré confundido. ¿De qué hablas? Pues que no lo ves, cancela el pago.
Ve al banco y di, ya no quiero pagar una casa donde no me respetan. Esa idea me había cruzado la mente cuando hallé la escritura, pero pensar y hacerlo son cosas distintas. No sé, Fabián. Es un paso grande. Grande fue que tu hijo echara a su propio padre a la calle. Negó con la cabeza. Kermid, toda tu vida diste y mira cómo te lo pagan. Tal vez ya es hora de recordarle que sin ti no tendría ni techo. Miré por la ventana, el sol se ocultaba pintando el cielo de naranja. Imaginé a Julián celebrando, creyendo que se libró de mí, aunque seguía disfrutando de mi pensión. Tienes razón, dije al fin. Es hora de darle una lección. Fabián me dio una palmada en el hombro. Ese es mi amigo. Ahora vamos a cenar. Tengo unas chuletas con papas buenísimas. No serán como las de tu Isabel, pero son mejores que la porquería dietética de tu nuera. Esa noche dormí en su sofá, pero por primera vez en años me sentí en paz. Era como si un peso enorme se hubiera caído de encima. A la mañana siguiente desayunamos huevos con tocino. Tocino de verdad, no esas tiras insípidas que Rosa llamaba comida saludable. Entonces, ¿cuál es el plan de acción?, dijo Fabián sirviendo café. Primero ir al banco y cancelar el pago automático, respondí con una determinación que me sorprendió. Bien, asintió. Y después, necesito un lugar donde vivir, algo que pueda costear con lo que me queda de pensión. No te preocupes por eso, dijo él. Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras. Francamente, me alegra tener compañía. Estoy harto de hablar solo con clientes tontos. No quiero abusar de tu generosidad. Tonterías, hizo un ademán con la mano. Además, podrías echarme una mano en el taller. No es gran cosa atender gente, anotar pedidos. Siempre odié el papeleo. La propuesta era tentadora: ingresos extra, un techo y, lo más importante, la sensación de ser útil. No un estorbo, sino un socio. Gracias, Fabián. Me encantaría. Acordado. Fabián dio un golpe en la mesa. Ahora vístete, iremos al banco y luego te enseño el taller. Te va a fascinar. Tengo un Chevy del 57 ahí guardado. Una verdadera joya. El Banco Nacional de San Esteban estaba en pleno centro, en un edificio antiguo de ladrillo con columnas. Por dentro el ambiente era fresco y silencioso. La joven del mostrador nos condujo con un gerente llamado Bruno, un hombre delgado con barba bien recortada y gafas de montura fina. ¿En qué puedo ayudarle, señor Walls?, preguntó revisando mis documentos. Quiero cancelar el pago automático de mi hipoteca, dije directo. Bruno arqueó las cejas. ¿Puedo saber por qué? Ha tenido problemas con el servicio del préstamo, negué con la cabeza. Es solo un cambio de circunstancias. Ya no vivo en esa casa. Entiendo, asintió. Pero sigue siendo coprestatario del crédito. Eso significa que ambos son responsables solidarios de los pagos. Lo sé, respondí, pero no estoy obligado a cubrirlos desde mi cuenta. ¿Cierto? Bruno pensó unos segundos. Técnicamente no. Al banco lo único que le importa es que el pago llegue puntual, no de dónde provenga el dinero. Pero debo advertirle que si los pagos se atrasan, su historial también se verá afectado. Entiendo el riesgo, afirmé. En ese caso, Bruno sacó un formulario. Tenemos que llenar esta solicitud para suspender el cargo automático. Será efectivo a partir del próximo ciclo de facturación. Firmé los papeles con una extraña mezcla de ansiedad y alivio. Era un paso decisivo sin marcha atrás. Ahora Julián tendría que hacerse cargo de la hipoteca con su propio bolsillo o enfrentar las consecuencias. Al salir del banco, Fabián me dio una palmada en el hombro. Bueno, ese fue el primer paso. ¿Cómo te sientes? Raro, admití. Como si hubiera hecho algo indebido, pero al mismo tiempo justo. Eso se llama defenderte, sonrió Fabián. Es raro, no sonreí con timidez. Muy raro. Toda mi vida traté de ser correcto, buen hijo, buen esposo, buen padre, siempre evitando conflictos, cediendo. Y al final terminé echado de mi propia casa. Hice una pausa. ¿Sabes? Isabel me advirtió. Dijo que Julián era demasiado práctico, demasiado calculador. Era una mujer sabia, asintió Fabián. Ojalá la hubieras escuchado. Una lástima, coincidí. Nos dirigíamos a su camioneta cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Mateo: abuelo, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo.
Es urgente. Se lo mostré a Fabián. Mi nieto le expliqué. ¿Quiere verme? Pues adelante, respondió encogiéndose de hombros. Yo espero. Le escribí a Mateo citándolo en el parque a 20 minutos del banco. Era un pequeño jardín con fuente y bancos donde solíamos caminar cuando venía a visitarme los fines de semana. Mateo ya estaba allí cuando llegué. Estaba sentado en un banco golpeando nerviosamente el suelo con el pie. Apenas me vio, se levantó de golpe y corrió hacia mí. ¡Abuelo! Me abrazó fuerte. Estaba preocupado. ¿Estás bien? ¿Dónde pasaste la noche? Tranquilo, tranquilo. Le di una palmada en la espalda. No pasa nada. Estoy en casa de un amigo. Tengo techo y comida. Nos sentamos juntos en un banco. Mateo tenía ojeras como si no hubiera dormido. Papá dijo que te fuiste solo, que armaste un escándalo por el dinero. Claro, suspiré. Tu padre siempre supo acomodar las cosas a su manera. Mateo negó con la cabeza. Yo sabía que no era cierto. Tú nunca haces escándalos. ¿Qué más dijo? Bajó la mirada a sus manos. Me prohibió hablar contigo. Dice que eres un traidor que abandonaste a la familia en un momento difícil. Una ola de ira me recorrió por dentro, pero la contuve. No quería ponerlo en contra de su padre aún más. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. Mateo levantó la vista con firmeza. Creo que es una tontería. Te conozco desde siempre. Nunca has traicionado a nadie. Le puse la mano en el hombro orgulloso del hombre en que se estaba convirtiendo. Mostraba más sensatez y compasión con sus 18 años que Julián con sus 45. Gracias, Mateo. Significa mucho para mí. ¿Y qué pasó en realidad?, preguntó. ¿Por qué te fuiste? Le conté la verdad sin adornos, cómo su padre me había exigido toda la pensión, cómo me amenazó con echarme de casa. Le expliqué que preferí irme con dignidad antes que seguir viviendo como un mendigo en la misma casa que yo había ayudado a comprar. Mateo escuchó y su rostro se ensombrecía con cada palabra. No lo sabía, murmuró cuando terminé. Sospechaba que algo andaba mal, pero no pensé que fuera tan grave. Tu padre no es un mal hombre, Mateo, le dije, aunque ya no estaba seguro de creerlo. Solo está confundido. El dinero, el trabajo, la hipoteca, todo lo carga encima. Eso no lo justifica. Mateo negó con la cabeza. Eres su padre, mi abuelo. No tenía derecho a tratarte así. No lo contradije. Al ver la indignación en su cara, comprendí de golpe que era por él por quien yo estaba resistiendo. El derecho a ser más que un gasto, a ser un ser humano con respeto. ¿Y ahora qué harás?, preguntó Mateo. Seguir adelante, respondí. Fabián me ha dado un trabajo en el taller. Nada pesado, papeleo, llamadas. ¿Y qué hay de la casa y la hipoteca?, dudé. Debía decirle la verdad y él merecía saberlo. Cancelé el pago automático de mi cuenta. Ahora tu padre tendrá que cubrirlo él mismo. Mateo silbó. Se va a poner como loco. Seguro asentí. Pero es su problema. Yo no voy a mantener a un hombre que ya no me respeta. Así es, dijo Mateo con firmeza. Yo habría hecho lo mismo. Nos quedamos callados un momento mirando el agua de la fuente que brillaba con el sol formando pequeños arcoíris. Mateo, dije, por fin no quiero que te enfrentes a tu padre por mí. Demasiado tarde, respondió con una sonrisa pícara. Ya discutimos. Le dije que lo que hizo fue cruel. No debiste... Sí debía, replicó con terquedad. Alguien tenía que decirle la verdad. Suspiré. Esa obstinación era sin duda cosa de familia. Isabel siempre decía que Julián y yo éramos más parecidos de lo que admitíamos. Quizá esa rebeldía se manifestaba ahora en Mateo. Me prohibió verte, continuó. Dijo que si hablaba contigo dejaría de pagarme la matrícula. ¿Y qué vas aquí a hacer? Mateo sonrió con esa misma sonrisa que recordaba de Isabel cuando planeaba algo atrevido. Lo que ya hago, verte a escondidas. Que no se entere. Mateo. No, abuelo. Eso no se discute. Eres mi familia. No voy a dejarte solo porque mi padre lo diga. Sentí un nudo en la garganta. Toda mi vida había soñado con que mi hijo fuera un buen hombre, pero me di cuenta de que ahora toda mi esperanza estaba en mi nieto. Gracias, susurré. Mateo me apretó la mano. De nada. Cuídate y no pierdas el teléfono, te escribiré.
Conversamos un rato más sobre la universidad, su motocicleta, ya había pedido la pieza y llegaría pronto y sus planes para el verano. Luego miró el reloj y suspiró. Tengo que irme. En 1 hora tengo clase y el campus está lejos. Nos despedimos con un abrazo y lo vi alejarse hacia su coche alto, delgado, tan parecido a mí cuando era joven. En su manera de caminar había la misma determinación que un día vi en el espejo hace ya mucho tiempo y que había creído perdida. Cuando regresé a casa de Fabián, lo encontré con la cabeza metida bajo el cofre del viejo Chevy. ¿Pudiste ver a tu nieto?, preguntó sin dejar de trabajar. Sí, me senté con él en el parque. Su padre le prohibió hablar conmigo. Fabián soltó una carcajada y dijo, y claro, decidió romper esa regla. No pude evitar sonreír. Buen muchacho. ¿A quién iba a recurrir? A su abuelo, por supuesto. Fabián cerró el cofre y se limpió las manos en un trapo. Listo para empezar una nueva vida, compañero, miré alrededor. El taller era viejo, algo descuidado, pero rebosaba vitalidad de herramientas colgadas en la pared, trapos impregnados de grasa, motores a medio desmontar. Aquello era un lugar real, no una habitación estéril donde me toleraban como a un pájaro enjaulado. Listo, dije. Y por primera vez en años lo sentí de verdad. El mes pasó volando. La primavera se convirtió poco a poco en verano y los días se alargaban bajo el calor suave. Por la ventana abierta del pequeño apartamento sobre el taller llegaba el aroma de lilas en flor y césped recién cortado. Estaba sentado en el escritorio revisando facturas y pedidos. Durante las últimas semanas me adapté a mi nuevo rol como recepcionista, atender llamadas, llevar registros, recibir clientes. Nada complicado, pero me hacía sentir útil y me dejaba un ingreso extra. Fabián insistía en darme una parte de cada pedido gestionado. «Has duplicado la clientela», decía, restándole importancia a mis objeciones. Antes, la mitad de las llamadas se perdían mientras yo andaba debajo de los coches. Y era cierto. Tras organizar la tienda, el trabajo fluía mejor, implementé un sistema de citas, mantuve un registro de clientes frecuentes e incluso creé una página web sencilla con la ayuda de Mateo que se colaba cada semana. Cada quincena recibía mi pensión completa sin tener que entregarle casi todo a Julián. La sensación era extraña, casi olvidada, tener el control de mi propio dinero. Me permití comprarme unas gafas nuevas, unos zapatos cómodos y de vez en cuando comer en un pequeño café del barrio. Incluso empecé a ahorrar un poco cada mes, no mucho, pero lo suficiente para sentir seguridad de cara al futuro. Fabián nunca me cobró alquiler. Decía que mi ayuda cubría de sobra. Pero sabía que no podía vivir en su sofá eternamente. Aquel 16 de junio me dediqué a mis rutinas, revisar el correo, ordenar papeles, planear pedidos de la semana siguiente. Fabián forcejeaba con el motor de un Pontiac antiguo, mascullando y pidiendo herramientas. «Kermit, ¿has visto una llave inglesa delgada?», gritó desde abajo. En el estante de arriba, junto al compresor, respondí sin apartar la vista de las facturas. «Ah, ya la tengo. Gracias». Sonreí. Con el tiempo habíamos encontrado un ritmo perfecto de trabajo. Él se ocupaba de los coches, yo de todo lo demás. Por las noches nos sentábamos en la pequeña terraza, compartíamos unas cervezas y hablábamos del pasado o de las noticias del día. A veces se nos unían otros jubilados del barrio, viejos colegas. El taller se transformaba entonces en un club improvisado de hombres lleno de anécdotas y carcajadas. Mi teléfono vibró sacándome de mis pensamientos. Miré la pantalla y arqueé las cejas, un mensaje de Julián, el primero en todo el mes. «¿Por qué cancelaste el pago de la hipoteca?», mayúsculas, signos de exclamación. El pánico se leía entre líneas. Guardé el móvil y me tomé mi tiempo para contestar. Así que de eso se trataba. Había pasado justo un mes desde que cancelé el pago automático en el banco. Así que la entidad ya había contactado a Julián por la morosidad. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje: responde inmediatamente. Esto es muy grave. Respiré hondo. Una parte de mí, la que siempre intentó ser un buen padre, sintió un leve remordimiento. Pero la otra, la que había soportado humillaciones y abandono durante años, sintió una extraña satisfacción. Antes de decidir si contestaba o no, sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Julián. Dudé unos segundos y luego presioné el botón verde. «Hola, papá». La voz de Julián sonaba agitada.
¿Qué pasa? Acabo de recibir una llamada del banco. Dicen que tenemos la hipoteca atrasada, que nos van a multar y que arruinarán nuestro historial. Buenas tardes, Julián, respondí con calma. Me alegra oír tu voz. ¿Cómo estás? No bromees. Estoy en un problema serio por tu culpa. Por mi culpa, dije, intentando mantener la calma. No finjas. Cancelaste el pago automático de la hipoteca. El banco no recibió el dinero. Ahora enfrentamos sanciones y problemas con el historial. Ah, eso era, contesté como si lo hubiera recordado de pronto. Sí, lo cancelé. Ya no vivo en esa casa, ¿recuerdas? Pero eres coprestatario, gritó Julián. Eres responsable de los pagos. Puede ser asentí, pero en ningún lado dice que debo ser yo quien los cubra, sobre todo cuando fuiste tú quien me echó. Hubo una pausa. Casi podía sentir a Julián intentando controlar su temperamento. No te eché, dijo al fin más bajo. Te fuiste después de que me exigiste toda mi pensión o que me largara, le recordé. Elegí la segunda opción. ¿Papá? Su voz se volvió casi suplicante. No era yo mismo, reaccioné mal. ¿Sabes lo difícil que es todo ahora? Las facturas, la hipoteca, la matrícula de Mateo. Claro que lo sé, asentí, aunque él no me veía. Por eso te he ayudado todos estos años entregándote casi toda mi pensión. Y te lo agradecemos, se apresuró a decir, de verdad, muy agradecidos. No pude evitar la ironía, pensé que solo era una carga, una boca más, un viejo que tira la comida y dice cosas inapropiadas delante de tus invitados. Silencio. Julián no esperaba que recordara palabra por palabra. «Papá», empezó de nuevo más suave. «Reconozco que me equivoqué. Todos cometemos errores, pero no es momento para resentimientos. Estamos en serios problemas. Si no pagamos en los próximos días, el banco puede iniciar una ejecución hipotecaria». «Entonces paga», dije, simplemente. «No puedo». Volví a escuchar la desesperación en su voz. «No tenemos ese dinero ahora». Rosa redujo sus horas, a mí me recortaron el bono. Contábamos con tu ayuda. Así como yo contaba con la tuya cuando vendí mi casa para ayudarte con el enganche, respondí, y como esperaba vivir en un hogar donde me respetaran, no donde me toleraran solo por mi pensión. Papá, por favor, suplicó abiertamente. Entiendo que estés ofendido, pero no nos arruines por una pelea. Piensa en Mateo. Podría quedarse sin techo. Nombrar a mi nieto fue un golpe astuto, sabía que era mi debilidad. Mateo siempre puede vivir conmigo, respondí. No tengo mucho espacio, pero sí para un nieto. ¿Estás en contacto con Mateo? Pude escuchar la sospecha en su voz. ¿Qué importa? Le prohibí que te viera, explotó Julián. Lo sé, pero ya es un hombre, Julián. Tiene 18 años. Él puede decidir con quién quiere estar. Mientras viva bajo mi techo. Un techo que yo te ayudé a conseguir, le recordé, y que podrías perder si no pagas. Julián soltó un gemido ahogado. «Papá, no peleemos», dijo con un tono distinto. «Entiendo que estás dolido. Te pido perdón por lo que dije. ¿De verdad? Olvidémoslo y volvamos a empezar. Puedes regresar a casa». «¿A casa?», sonreí con amargura. A la pequeña habitación al final del pasillo donde se suponía que debía permanecer callado e invisible hasta la hora de entregar mi pensión. «No, desde luego que no. Será diferente, te lo prometo. Rosa y yo lo hablamos. Serás un miembro de la familia con todos los derechos». «¿Y mi pensión?», pregunté de frente. «¿Todavía esperas que vaya para la hipoteca?». La pausa fue larga. Julián claramente no estaba preparado para algo tan directo. «Bueno, no toda, claro», murmuró al fin. «Podemos acordar una parte algo justo, solo eso». Asentí para mis adentros. Así que nada había cambiado. Me seguía viendo únicamente como una fuente de ingresos. «Eso no es justo, papá. Somos familia. Debemos ayudarnos». «¿Familia?». Una oleada de amargura me recorrió. Una familia no expulsa a sus mayores cuando dejan de ser rentables. Una familia no exige lo último que queda. Una familia no humilla delante de extraños. Papá, me equivoqué, había desesperación en su voz. Lo admito. ¿Qué más quieres que diga? Nada, Julián, respondí tranquilo.
No quiero oír nada. Quiero que entiendas algo sencillo. Soy una persona, no un cajero automático. Tengo sentimientos, dignidad y derecho al respeto. Te respeto, papá. No lo haces. Negué con la cabeza. Si lo hicieras, no me habrías buscado solo cuando viste que no tendrías el dinero para la hipoteca. Se hizo silencio. Solo escuchaba la respiración agitada de Julián al otro lado. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente con voz apagada. Nada, contesté con sinceridad. Solo quiero vivir en paz, administrar mi dinero y ver a Mateo cuando quiera. ¿Y la casa, la hipoteca? Ese es tu problema, Julián. Eres adulto. Depende de ti. Pero eres coprestatario. Si la embargan, tu historial también quedará manchado. A mi edad, el historial crediticio ya no significa tanto, sonreí. Además, siempre fuiste ingenioso. Seguro encuentras la forma. Papá, por favor, su voz temblaba. No hagas esto. No destruyas a la familia. No estoy destruyendo a la familia, Julián. Simplemente dejé de permitir que me destruyeran a mí. Con esas palabras colgué. El teléfono volvió a sonar enseguida, pero no respondí. Después de 1 minuto se detuvo y apareció un nuevo mensaje. Te vas a arrepentir de esto. Esto. Guardé el aparato y me acerqué a la ventana. Abajo Fabián terminaba de ajustar el Pontiac y se lavaba las manos en el viejo lavabo. Sus movimientos eran seguros, tranquilos. Silbaba algo para sí mismo. Me pareció reconocer una vieja canción de los Beatles. Inspiré hondo. Me invadió una mezcla extraña, culpa, alivio y una libertad nueva. No quería dañar a mi hijo, pero tampoco podía seguir viviendo como un cajero automático. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Mateo, abuelo. ¿Estás bien? Papá me llamó, está muy alterado. Sonreí y respondí. Estoy bien, no te preocupes, solo una pequeña charla familiar. Le estaba gritando a mamá. Algo del banco, un pago. ¿Qué pasa? Me quedé pensativo. Debía contarle a Mateo todo. Pero ya estaba metido, quisiera o no. Cancelé el pago automático de la hipoteca de mi cuenta. Escribí, tu padre se enteró hoy. Silencio. Luego llegó la respuesta, wow. Con razón está tan nervioso. ¿Y ahora qué? No lo sé. Eso lo decide él. Puedo ir, quiero hablar en persona. Acepté y acordamos vernos en 1 hora en un café cerca del taller. Bajé a avisarle a Fabián que saldría a almorzar. ¿Pasa algo?, preguntó al ver mi cara. Me llamó Julián, se enteró del pago cancelado. Fabián silbó. ¿Y cómo está? En pánico respondí con una sonrisa amarga, amenazando, suplicando, echando culpas. Lo de siempre. Y tú le dije que era su problema. Fabián me dio una palmada en el hombro. Estoy orgulloso de ti, compadre. Al fin mostraste carácter. No sé si hago lo correcto, confesé. Quizás soy demasiado duro. Duro, Fabián negó con la cabeza. Después de todo lo que te hizo. No, amigo. Eso no es crueldad, es justicia. El café de Doña era un sitio pequeño y acogedor con sillones de cuero rojo y fotos antiguas en blanco y negro en las paredes. Yo estaba junto a la ventana tomando mi café cuando apareció Mateo. Llegó con el cabello revuelto y la camisa medio abierta. «Abuelo», dijo al sentarse frente a mí. ¿Qué pasó ahí dentro? Mi padre estaba fuera de sí. Le conté nuestra conversación procurando no suavizarla, pero tampoco exagerar. Verás, Mateo, concluí. No quiero una guerra, solo quiero respeto. Mateo giraba el salero entre sus manos pensativo. Sabes, sí que tienen problemas económicos, dijo por fin. Escuché a papá hablar con mamá. Le recortaron el sueldo y mamá solo trabaja 3 días en lugar de 5. La clínica anda despidiendo gente. Lo siento, contesté con sinceridad, pero eso no justifica lo que me hicieron. Claro que no, asintió rápido Mateo. No los defiendo, solo digo que todo está muy tenso. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Mateo suspiró. Después de mi llamada empezaron a gritarse. Mamá culpa a papá de arruinarlo todo. Dice que debió pedirte ayuda en vez de exigírtela. Y papá grita que eres egoísta, un traidor, que lo haces a propósito para fastidiarlo. Negué con la cabeza. Típico de Julián, siempre creyendo que el mundo gira en torno a él. ¿Qué piensas tú? Mateo me sostuvo la mirada.
Creo que tienes razón, abuelo. Te trataron como si fueras un cajero automático, no como familia. Y eso está mal. Gracias, le apreté la mano. Tu opinión es muy valiosa para mí. Pero me preocupa algo. Continuó. Si no consiguen el dinero, el banco puede embargar la casa. ¿Dónde vamos a vivir? Siempre podrás venir conmigo, respondí. Fabián tiene otra habitación arriba. No es gran cosa, pero es suficiente para un estudiante. ¿Y qué pasará con papá y mamá? Son adultos, Mateo. Encontrarán una salida. Conversamos un rato más. Me contó que tenía exámenes la próxima semana y luego empezaban sus prácticas de verano. Trabajaré en una empresa de ingeniería, no por dinero sino por experiencia y referencias. Iré los fines de semana si no te molesta. Claro que no me molesta, sonreí. Me encanta pasar tiempo contigo. Al despedirnos, Mateo me abrazó fuerte. Ánimo, abuelo, no caigas en las manipulaciones de mi padre. Es un experto en eso. No lo haré, le prometí. Y tú concéntrate en tus estudios. Eso es lo más importante. De regreso al taller encontré 5 llamadas perdidas de Julián y más de una docena de mensajes. No los abrí, pero al ver los avances había de todo: amenazas, súplicas, reclamos. El último decía: si no quieres ayudar, al menos devuelve el dinero que te hemos dado durante los años. Sonreí con ironía. El dinero que me habían dado, la casa que vendí, las pensiones que entregué, los años de humillación tragados en silencio. ¿Todo bien?, preguntó Fabián al notar mi expresión. Sí, respondí guardando el teléfono. Es Julián que no lo supera. Ya se acostumbrará, dijo encogiéndose de hombros. Tarde o temprano entenderá que se acabó el regalo. Asentí, aunque en el fondo seguía con sentimientos encontrados. No quería herir a mi hijo ni destruir a su familia. Pero tampoco podía seguir siendo invisible, existiendo solo por mi pensión. Al caer la tarde, sentado en la terraza con una cerveza, contemplé el cielo teñido de naranjas y rosas como una acuarela. Era el tipo de puesta de sol que a Isabel y a mí nos encantaba mirar desde el porche de nuestra vieja casa. Tomé la decisión correcta, Liz, susurré. Le pregunté al cielo en voz baja. ¿O acaso solo me estoy vengando de mi propio hijo por tantos años de abandono? No hubo respuesta, claro. Solo una brisa ligera movía las hojas de los árboles, produciendo un murmullo suave. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Rosa quien llamaba. Por un momento pensé en contestar la primera vez en todo el mes, pero decidí que ya había tenido suficiente drama por hoy. Fuera cual fuera lo que pasara, necesitaba un poco de paz. Apagué el teléfono y le di un trago a mi cerveza. Mañana sería otro día. Mañana tendría más fuerza, más claridad para decidir. Hoy solo quería gozar de aquel atardecer y de la libertad recién encontrada que, pese a las dudas, me llenaba el alma. Me desperté con un golpeteo persistente en la puerta. No era timbre, sino golpes secos exigentes. El reloj marcaba las 9 de la mañana, demasiado temprano para que fueran clientes del taller. Además, no golpeaban en la puerta del garaje, sino en la del apartamento. Me puse una bata, caminé hasta la puerta y pregunté: ¿Quién es? Abre, papá. Soy yo. Era la voz de Julián. No me sorprendió después de lo que hablamos anoche. Era obvio que no lo dejaría ahí, aunque no imaginé que aparecería tan pronto. Abrí la puerta. Julián estaba en el umbral sin afeitar los ojos rojos por no haber dormido, la camisa arrugada. Detrás de él un coche estacionado en la acera. «Tenemos que hablar», dijo sin saludar. «Buenos días, Julián», respondí con calma. «Pasa». Entró y recorrió con la vista los muebles modestos, el sofá que me servía de cama, la pequeña mesa de la cocina, un par de sillas, el televisor viejo sobre la cómoda. Nada sobraba. Solo lo esencial. «¿Así que aquí vives ahora?», preguntó con un dejo de desprecio. Sí, me encogí de hombros. No es tan lujoso como lo tuyo, pero me basta. Sabes que esto no puede durar para siempre, ¿verdad?, cruzó los brazos. Tarde o temprano Fabián se cansará de ti. Quizás, admití, pero por ahora estamos bien así. ¿Quieres un café?, pregunté. No me interrumpió bruscamente. No vine a eso. Aún así encendí la cafetera más por mí que por él.
Entonces, ¿por qué viniste? ¿De verdad no lo sabes? Julián me siguió hasta la cocina. ¿Por la hipoteca? Ah, saqué una taza del armario. ¿Ya preparaste el dinero? No. Su voz subió un tono. Porque no lo tengo, no lo tenemos. Lo siento, respondí con sinceridad. Pero seguro se te ocurre algo. Quizá pedir un préstamo en otro banco. Un préstamo me miró como si le hubiera dicho que asaltara una sucursal. Sabes los intereses ahora mismo, y nuestro historial ya está por los suelos con la morosidad. Entonces vende algo, sugerí sirviendo café. Un coche, por ejemplo. O esa televisión enorme que compraste antes de que me fuera. ¿Hablas en serio? Su rostro se encendió de rabia. Estamos hablando de la casa del techo sobre nuestras cabezas. Lo sé, me senté en la mesa sosteniendo la taza con ambas manos. Por eso me sorprende que no pensaras en un plan B por si yo dejaba de pagar. Siempre tan prevenido. Julián aspiró hondo intentando calmarse. Mira, papá, dijo en voz más baja. Sé que estás dolido. Lo entiendo. Dije cosas que no debí. Fui grosero e injusto. Lo reconozco. Bien asentí. Te pido no. Te lo ruego que vuelvas, o al menos que reanudes los pagos. Si no lo haces por mí, al menos hazlo por Rosa y por Mateo. Mateo puede vivir conmigo si lo desea, respondí. Arriba hay otra habitación. No es gran cosa, pero es suficiente para un estudiante. No me pueden quitar a mi hijo, exclamó Julián. Yo no voy a quitarle a nadie, dije con calma. Mateo ya es un hombre. Él decidirá dónde quiere vivir. Julián apretó los puños, pero logró contenerse. Bueno, supongamos que no quieres volver. Lo entiendo, pero al menos podrías reanudar los pagos. Podría asentí, pero no lo haré. ¿Por qué no? Casi gritaba. ¿Por qué haces esto? ¿Para castigarme? ¿Para vengarte? Le di un sorbo a mi café mirándolo por encima de la taza. Parecía un hombre distinto, desaliñado, asustado, rabioso. ¿Dónde había quedado aquel hijo seguro de sí mismo que apenas un mes atrás me había amenazado con echarme? No me estoy vengando de ti, Julián, dije al fin. Solo dejé de permitir que me usaran. Usarme, soy tu hijo. Los padres deben ayudar a sus hijos. Sí, admití. Pero hay una diferencia entre ayudar y exprimir, entre cuidar y controlar, entre respetar y descuidar. Te respeto, gritó. No, no lo haces, negué con la cabeza. Solo me ves como una fuente de dinero. Cuando dejé de serte útil me diste un ultimátum. Yo no te eché. Tú decidiste irte después de plantearme esa opción, tu pensión o la puerta. ¿Qué otra salida tenía? Julián guardó silencio mirando el suelo. Luego alzó la vista y vi algo nuevo en sus ojos. No era rabia ni miedo, sino un destello de comprensión. De acuerdo, dijo en voz baja. Me equivoqué. Lo reconozco. Te pido disculpas. ¿Qué puedo hacer para enmendarlo? Pensé que quizá por primera vez estaba viendo a un Julián arrepentido, tal vez dándose cuenta al fin de cómo me trató todos estos años. ¿Sabes, Julián? Empecé despacio. No estoy seguro de que haya algo que pueda arreglarse entre nosotros. Se ha dicho y hecho demasiado, aunque sí somos familia. Tenemos que mantenernos unidos. Su voz era casi una súplica. Yo invertí mi dinero en esa casa, le recordé mirándolo a los ojos, pero tú siempre dejaste claro que allí era un extraño. Y ahora estás solo. Me miró como si lo hubiera golpeado. Esas palabras simples pero ciertas lo afectaron más que cualquier argumento. ¿Qué quieres decir con eso?, susurró. Lo que escuchaste, dejé la taza a un lado. Ya no pagaré una casa donde me humillan. No viviré como un huésped indeseado. No callaré más descuidos solo porque eres mi hijo. ¿Y qué pasará con la casa? ¿Con nosotros? No lo sé, respondí con sinceridad. Ya no es asunto mío. De pronto su rostro cambió, la comprensión desapareció y en su lugar volvió la furia helada. Eres un viejo egoísta, escupió entre dientes. Siempre lo has sido. Solo piensas en ti. En serio, arqueé las cejas. ¿Quién pensó en mí en todos estos años? ¿Quién se interesó por lo que yo quería, por mis sentimientos? Alguien me preguntó algo. ¿Querías que te mimara?, resopló con desprecio. Tienes 78 años, no 5. Lo ves, sonreí con tristeza. Ni siquiera entiendes de qué hablo. Para ti, respeto y cariño son caprichos. Así no funciona, Julián. No en una relación sana. Me miró con hostilidad abierta.
¿Sabes qué? Haz lo que quieras, quédate en este basurero si te place, pero no vengas corriendo cuando Fabián te eche, o cuando enfermes, o cuando no te alcance para medicinas. No te preocupes, respondí con calma. No pienso hacerlo. Tengo seguro y algunos ahorros. Con eso me basta. ¿Seguro?, preguntó alarmado. ¿Qué tipo de seguro médico y de vida?, dije encogiéndome de hombros. No es mucho, pero alcanza para un funeral. No tendrás que gastar nada. Y los ahorros, vi un brillo calculador en sus ojos. Algo tengo, contesté evasivo. Y por cierto, hace poco cambié mi testamento. ¿Qué clase de testamento se tensó? El de siempre, expliqué mientras me levantaba a servir más café. Antes todo era para ti como hijo único. Ahora todo pasará a Mateo cuando termine la universidad. ¿Qué? Julián se levantó de golpe. No puedes hacer eso. Ya lo hice, dije tranquilo. La semana pasada lo firmé ante notario. No es justo. Soy tu hijo, tu único hijo. Y Mateo es mi único nieto, respondí, y el único que me ve como una persona, no como un monedero con patas. Te demandaré, amenazó Julián. Impugnaré el testamento. Diré que estabas incapacitado. Puedes intentarlo, me encogí de hombros. El notario y 2 testigos confirmarán que estaba en plenas facultades. Y tampoco hay tanto dinero como para que valga la pena gastar en abogados. Julián me miró como si me viera por primera vez en su vida. Quizá en realidad esa fue la primera vez que me vio de verdad. No era un padre débil dispuesto a sacrificarlo todo por su hijo, sino un hombre con voluntad y dignidad propias. Tú lo planeaste todo, dijo al fin, la salida, la cancelación de los pagos, el testamento. No desde el principio, negué con la cabeza, pero sí lo llevaba tiempo pensando. Solo dudaba en dar el paso. Tu ultimátum fue la gota que derramó el vaso. Julián agarró la chaqueta que había dejado sobre la silla. No voy a quedarme escuchando esto. Tú tomaste tu decisión, yo la mía. Te veré en tu funeral. Si es que llego a vivir para eso. Julián lo llamé cuando ya estaba en la puerta. ¿Sabes qué es lo más triste? Que aún ahora solo piensas en el dinero. No en perder a tu padre, sino en perder tu fuente de ingresos. Se quedó helado un instante, luego abrió la puerta de golpe y salió cerrándola con tal fuerza que el cristal vibró. Me quedé sentado en la mesa mirando por la ventana mientras arrancaba el coche y se marchaba a toda velocidad, las llantas chillando. Curiosamente, no sentí amargura ni remordimiento, solo una calma serena, la certeza de haber hecho lo correcto. Fabián, atraído por el ruido, asomó la cabeza al apartamento. ¿Qué fue eso?, preguntó. Vi a tu hijo salir como si lo persiguieran demonios. Una última conversación, respondí. No creo que vuelva. ¿Y tú cómo estás?, me cuestioné en silencio. Destrozado, arrepentido, deseando recuperar lo perdido. Al final dije, estoy bien. Curiosamente, estoy bien de verdad. Fabián asintió sin presionar más. Así era nuestra amistad, nos entendíamos sin demasiadas palabras. Los días se hicieron semanas y las semanas meses. La vida siguió su curso. Continué trabajando en el taller, viendo a Mateo disfrutando de placeres sencillos, un buen libro, un café en la terraza, alguna partida de ajedrez con Fabián o con viejos conocidos. Julián no volvió a llamar ni a escribir. Me enteré por Mateo que el banco ya había iniciado el embargo de la casa, llevaban varios meses sin pagar. Rosa cayó en una depresión y culpaba tanto a Julián como a mí. Julián bebía más de lo normal y también me echaba la culpa de todo. Mateo cada vez se veía más agotado y frustrado cuando hablaba de ello. A mediados de otoño, con las hojas de los arces tornándose rojas frente a la ventana, apareció con una gran bolsa de deporte en la mano. «Abuelo, ¿puedo quedarme aquí un tiempo?», preguntó desde el umbral. «Ya no aguanto más en casa». «Por supuesto», respondí sin dudarlo. «La habitación de arriba está libre, solo un poco polvorienta». «Yo la limpio», dijo sonriendo con alivio. «Gracias, abuelo». Subimos a la pequeña habitación bajo el tejado. Ahí había vivido años atrás el hijo menor de Fabián, aquel que murió en un accidente de coche. Fabián no había vuelto a entrar, pero cuando le pedí usarla para Mateo, simplemente me dio la llave. «¿Qué pasó?», pregunté mientras extendíamos las sábanas limpias en la cama. «¿Es tan grave?». «El banco ya embarga oficialmente la casa», respondió Mateo sin mirarme. «Tenemos 2 semanas para desalojar».
Papá encontró un departamento pequeño en las afueras con 2 cuartos para él y mamá. A mí me ofrecieron una colchoneta en la sala. No me fui por eso, sacudió la cabeza. No fue la colchoneta. Podría haber dormido ahí. Es el ambiente. Se pelean todo el día. Mamá llora, papá bebe. Y no paran de hablar de ti, que eres horrible, que los traicionaste, que les hiciste perder todo. Lo siento, dije con sinceridad. No te preocupes, Mateo por fin me miró. No es tu culpa. Lo entiendo. Ellos mismos se cavaron el hoyo. Intenté hablar con mi padre para que dejara el alcohol y buscara un trabajo de medio tiempo. Traté de consolar a mamá, de ayudarla con la mudanza, pero no me oyen. Se hunden en la autocompasión. Me senté al borde de la cama sintiendo de pronto un cansancio inmenso. Después de todo, ya no tenía 30 años, ni siquiera 60. Con mis 78 encima, cada golpe fuerte de la vida me pasaba factura. «¿Sabes, Mateo?», dije despacio. «Hay personas incapaces de aceptar la verdad, de admitir sus propios errores, y entonces buscan a quién culpar. Es más fácil que mirarse al espejo». «Lo sé», respondió sentándose a mi lado. «Es muy triste ver a quienes deberían ser fuertes quebrarse por orgullo y egoísmo». Guardamos silencio un rato. Afuera un cuervo graznó recordándonos que el mundo seguía su marcha aunque nuestras vidas estuvieran enredadas en dramas. «¿Qué vas a hacer ahora?», pregunté por fin. «Me refiero a la universidad». «Voy a seguir adelante», contestó con firmeza. «Tengo una beca que cubre la matrícula a un trabajo de medio tiempo en el campus. Y vendré aquí los fines de semana si no te molesta». «Claro que no», sonreí. «Me gusta tu compañía». «Y a mí la tuya, abuelo», dijo rodeándome los hombros. «Sabes, estos meses he aprendido mucho de ti, sobre todo lo valioso que es mantener la dignidad aun cuando las cosas se ponen feas». «No estoy seguro de haber dado una buena lección», admití. «Quizá debí ser más blando, no dejar que todo llegara hasta aquí». «No, abuelo», negó Mateo con la cabeza. «Hiciste lo correcto, les diste oportunidades muchas. Fueron ellos los que eligieron». Bajamos a preparar la cena sencilla pero contundente: huevos revueltos con queso, pan tostado y una ensalada. Comimos en la mesa pequeña hablando de la universidad, de las últimas películas, de los libros que leíamos. Una charla normal entre abuelo y nietos, sin reproches, sin manipulaciones. Tras la cena le mostré a Mateo mi pequeño proyecto, una mesita de madera que iba armando en mis ratos libres. Fabián me había dejado usar una esquina del taller como carpintería. «Está genial, abuelo», dijo pasando la mano por la superficie pulida. «Siempre has sido bueno con las manos». Hubo un tiempo, reí. Ya no son como antes, pero aún sirven para lo sencillo. Salimos luego a la terraza. La noche estaba tranquila, tibia para ser octubre. El aire traía olor a hojas secas y a humo. Alguien en el barrio tenía una fogata encendida. Nos acomodamos en 2 sillas viejas que había comprado en un mercadillo y restaurado. Yo con un vaso de whisky, Mateo con una cerveza. «¿Crees que alguna vez lo entenderán?», preguntó de pronto. «Papá y mamá se darán cuenta de que arruinaron todo». «No lo sé», contesté con sinceridad. «Hay gente que nunca asume sus fallos, prefieren pensar que el mundo entero está en su contra». Mateo bebió un sorbo y suspiró. «¿Sabes? A veces me pregunto, ¿y si me pasa a mí? ¿Y si es algo que se hereda?» «No lo será», dije con firmeza. «Eres distinto. Te pareces más a tu abuela. Tienes sus ojos y su corazón». Mateo sonrió. «Gracias, abuelo. Es una pena que apenas la recuerde». «Ella estaría orgullosa de ti», le aseguré poniéndole una mano en el hombro. Permanecimos un rato más observando las primeras estrellas en el cielo oscuro. Luego Mateo se fue a desempacar y yo me quedé en la terraza recordando. Hubo un tiempo en que soñaba con una vejez tranquila, mi esposa, mi hijo, los nietos, alrededor de la mesa en las fiestas. El sueño americano de toda la vida. Pero no fue así. Isabel se marchó demasiado pronto. Julián nunca fue el hombre que esperaba. Perdí mi casa 2 veces y ahora a los 78 vivía sobre un taller mecánico llevando la administración mientras mi nieto había escapado de sus propios padres para quedarse conmigo. No era el final que imaginé, pero curiosamente me sentía feliz, o al menos en paz. Tenía un techo, un trabajo digno.
Amigos que me respetaban y un nieto que me quería por lo que soy, no por lo que tengo. Nada mal para alguien que hasta hace un mes no era más que una cartera con patas. Cuando Mateo regresó a la terraza, yo estaba cabeceando en la silla. Me tocó suavemente el hombro. «Abuelo, vamos adentro. Está refrescando». Abrí los ojos y sonreí. «Sabes, Mateo, me alegra que estés aquí». «Yo también, abuelo», respondió ayudándome a incorporarme. Entramos y cerramos la puerta tras de nosotros. Una lámpara vieja iluminaba con una luz cálida las paredes. Abajo se escuchaban ruidos apagados del taller. Fabián seguía trabajando tarareando alguna melodía. Sonidos simples de una noche común. Pero para mí era una noche especial porque comprendí algo sencillo. La familia no siempre es la de sangre. La familia son las personas que te miran como ser humano, que respetan tu dignidad, que te valoran no por lo que das, sino por lo que eres. Y según esa definición, sí tenía familia. Pequeña, distinta, inesperada, pero real. Y eso era suficiente.